Hola, muy buenos días. Hoy estamos aquí desde Villavicencio, Meta, transmitiendo, meditando, viendo y oyendo de la grandeza de nuestro Dios. Un paisaje espectacular, un clima hermoso, magnífico. Y sabes, cada día, mientras veníamos hacia este lugar, yo venía pensando y meditando en mi corazón, ¿qué tanto vamos a dejar como huella en esta tierra? ¿Qué hemos planeado, qué hemos craneado para poder cambiar nuestra transición, nuestra historia delante de la humanidad y delante de Dios? Y hay uno de los pasajes bíblicos que están en los evangelios, que es el sermón de las bienaventuranzas. Y he estado meditando durante estos días sobre esta palabra. He estado meditando sobre todas las cosas que Dios puede hacer. Todas las cosas que se desglosan de este sermón de Jesucristo. Y el Sermón del Monte para mí es el registro, valga la redundancia, más completo que tenemos del anuncio de Jesús, del acontecimiento más grande. Que no tanto el que tú puedas llegar ante la presencia de Dios o ante el trono de Dios, sino que el reino de Dios venga a tu vida, tu casa, tu familia, tus generaciones, tu salvación, tu todo. Por eso, hoy yo quiero dejarte esto, que inicia en tu vida para que dé algo trascendente, para que dé un cambio, para que dé una victoria, dé una bendición. Y comencemos, hablemos ya sobre este hermoso mensaje de Jesús a cada uno de sus discípulos o a ti y a mí. Mateo capítulo 5 versículo 2 al 12 nos enseña y la Biblia nos dice así, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y yo quiero detenerme en cada versículo en esta mañana y dejar algo para nuestro corazón. Y abriendo su boca. Cada vez que nosotros oímos hablar de Jesús, oímos hablar de Él o escuchamos su palabra, debemos de recordar algo, que la Biblia nos enseña y dice que toda palabra que sale de su boca no vuelve atrás vacía. Y la expresión dice, y abriendo su boca les enseñaba, hablaba, direccionaba. Y hay algo que día a día nosotros nos olvidamos, es el aprender de Jesucristo, el conocer la revelación del reino de Dios a través del Hijo de nuestro Dios. Por eso la palabra empieza así. Jesús comienza con algo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegrados, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas y fueron antes llamados. Entonces, yo creo que las bienaventuranzas describen las cualidades de aquellos que son bendecidos por Dios, de aquellos que están bajo la gracia del Espíritu, de la palabra, de la promesa, del sacrificio de Jesús. Hace 8 días hablaba una frase que muchos fuimos afectados. ¿Y cuál es? La quiero recordar el día de hoy. Muchos caminan bajo la sombra de la cruz, pero pocos caminan bajo la unción, la guía, la dirección o el poder de nuestro Dios. Y esto es lo más importante que Jesús está hablando. Cuando Jesús abre la boca, habla de la bienaventuranza, el bien de qué, de tener un espíritu pobre. Y no quiere decir que tú y yo seamos pobres, que tú y yo seamos, qué sé yo, faltos de pensamiento, de ideas, de pensamientos, de sueños. No. Lo que la palabra está diciendo cuando comencé hablando, te decía algo, que el reino de los cielos se está acercando a tu vida. Y la palabra te dice que cuando tú eres pobre de espíritu, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay un espíritu.
donde cuando tú y yo no conocemos a Dios, nuestro espíritu es pobre. Es pobre en la fe, pobre en la palabra, pobre en el caminar, pobre en la seguridad. Somos tan pobres que lo único que hacemos es desear, hacemos es maldecir, renegar, correr de un lado para otro, pero nos olvidamos que hay un Dios. Pero cuando la pobreza espiritual nos lleva a rincones como el alcohol, las drogas, la calle, la separación, pobreza física, es cuando realmente empapamos nuestra fe y nos enriquecemos en Dios y podemos venir a encontrar esta verdad, que el reino de los cielos se acerca. Y cuando tú hablas de las bienaventuranzas, te lleva al Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que cuando oremos, oremos siempre al Padre que está en el reino de los cielos. Y en medio de la oración, en medio del Padre Nuestro, una de las cláusulas de Jesús es pedirle a nuestro Padre pan, el pan diario. Pedirle a nuestro Padre que no nos permita caer en tentación, que el mal no acontezca alrededor de nuestras vidas. Y en ese momento tu espíritu y mi espíritu se va a enriquecer, nuestro espíritu se va a mover en algo que es conocido como fe. Por eso dice los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios está diciendo, tú puedes tener una pobreza que durante muchos años te la quitaron, te la robaron o te enseñaron mal, pero en el reino de mi Padre, en el conocimiento de la verdad, en el conocimiento de la revelación de la gracia, tú vas a empezar a crecer tanto que la Biblia se va a cumplir en ti. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que también lo que Dios está hablando a través de Jesucristo, tu Hijo, se va a cumplir en tu vida. La palabra nos dice que lo que tú y yo confesemos con nuestra boca, eso será hecho. Por eso es que en la pobreza espiritual, en nuestro letargo espiritual, cuando hablamos, siempre hablamos, mi vida es una porquería, es una inmundicia, mi vida es triste, mi vida no vale la pena. Pero cuando tú creces en el Espíritu, cuando la palabra te dice que el reino es tuyo, tú vas a hablar como parte de un reino, vas a hablar como hijo o hija del Dios Altísimo y ya no vas a hablar de pobreza, no vas a hablar de enfermedad, no vas a hablar de separación, no vas a hablar de incertidumbre, vas a hablar de la seguridad de lo que has aprendido en el reino, en la gracia, en el amor y la misericordia de Dios. Por eso Él continúa diciendo, dice, bienaventurados, o sea, bien ha sido que hayas entrado en la aventura de que llorabas, pero ahora tú recibirás consolación. Quiere decir que Dios ha visto tu llanto. Dios conoce tu carga, tu aflicción. Dios sabe el punto al cual tú has llegado. Hay muchas personas que a diario nos encontramos. Y yo he hablado con muchas que me dicen, yo he querido cortar mi vida, yo he pensado en el suicidio, ya para mí no hay respuesta. Veo que hacia cada lugar que yo voy, a cada lugar que yo camino, a cada lugar que me presento, todo está en contra mía. Pero Dios dice que ellos recibirán consolación. ¿Y cómo se recibe un consuelo? No te afanes, no te preocupes, mira, yo te ayudo. ¿Necesitas dinero? ¿Cuánto? Yo te lo voy a proveer. Por eso la Biblia dice que si un hijo le pide a su padre un pan, este no le dará una piedra, o si le pide un pescado, este no le dará una serpiente. Y allí el Evangelio dice que cuanto más tú y yo, que como hijos del Dios Altísimo le clamamos a Él, y Él no nos daría el Espíritu Santo. Él no dice que nos daría el pan, nos daría el pescado, dice nos daría el Espíritu Santo. Porque en la bienaventuranza buena, poderosa, maravillosa para ti y para mí es saber que a través del Espíritu nuestra boca se hace un cañón súper poderoso, súper sobrenatural que va a llamar a la existencia lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro espíritu. Déjame decirte algo, tú puedes estar llorando. Y hay personas que yo veo en mi espíritu que están llorando ahora, que están en Colombia, estamos en día de fiesta, en día de descanso, mañana es feriado en nuestra nación. Y hay muchas personas que están ahora peleando con Dios. No tengo dinero, hubiese querido salir, hubiese querido pasear. Dios no me ama, déjame decirte algo. Dios sí te ama. Y ahí donde tú estás, yo te invito para que mires al cielo, para que mires al formador y creador de todas las cosas que maravillan nuestras vidas. Y ese Dios te está diciendo a ti que en medio de ese llanto tú vas a recibir consolación. Yo lo creo. Hay que confiar, hay que depositar nuestra carga delante de nuestro Dios. Por eso el versículo 5 se engancha con el 4 diciendo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
¿Te acuerdas que está escrito en la palabra? Pídeme los confines de la tierra y que serán tuyos. Dios no se equivoca. Jesucristo está hablando a cada uno de nosotros y nos está encaminando a creer, nos está encaminando a llevar una vida de victoria, una vida de fe, un espíritu aguerrido, un espíritu que conquista, un espíritu que todo lo puede lograr. Y hay una palabra que está ahí escrita, pero yo quiero tocarla solamente para ti. ¿Tú crees que hay algo imposible para Dios? ¿Tú crees que hay algo imposible para Dios? ¿Tú crees que hay algo imposible para Dios? Yo creo que no. Lo más importante es poder saber y conocer la verdad, la revelación, la palabra que ese Dios maravilloso tiene para nuestras vidas. Por eso, versículo 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tú y yo tenemos sed, tú y yo tenemos hambre, tú y yo tenemos la necesidad de buscar de la justicia, de la gracia, del amor y la misericordia de nuestro Dios. Así que, mi amado, bienvenido a algo nuevo, bienvenido a algo poderoso y maravilloso. Dios sigue hablando a través de Jesucristo y sigue hablando a tu vida cada rato. Tú has visto, tú has conocido, tú has disfrutado de milagros, tú has visto cómo la gloria, el amor, la misericordia de nuestro Dios están ahí para ti y para mí. Por eso en este día, en esta mañana, yo quería dejarte este pensamiento. Quería decirte que el reino de Dios está a tu favor, que la puerta del reino de nuestro Padre sea abierto para que tú vengas, para que cada uno podamos recordar la promesa de la palabra. ¿Cuál es la promesa? Si Dios es por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Jesucristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare hallará lugares de descanso, de paz. Encontraremos lo que dice el salmista David allí en el Salmo 23. De verdad que hoy yo quiero dejar este pensamiento en tu corazón. Será que si tú como padre, como madre has hecho muchas cosas por tus hijos que no podrás hacer en la presencia de Dios y que no podrás hacer como hijo de Dios. Él como padre está para responder, está para dar, está para multiplicar, está para rehacer todo lo que el enemigo había querido hacer sobre tu vida. Él lo va a quitar porque Dios es un Dios que ordena, Dios es un Dios que cambia, que transforma, que trastorna nuestras vidas. Así que yo quiero finalizar con eso. El versículo 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando yo hablo de este versículo, recuerdo algo. Nosotros a veces nos sentimos perseguidos en el mundo. Las finanzas, las deudas se hacen fuertes, las enfermedades a veces se hacen aguerridas en contra de cada uno de nosotros. Pero por eso lo que leíamos atrás, cuando Jesús abre su boca, también nos enseña que lo que tú y yo hablemos, lo que tú y yo confesemos, será una palabra de victoria, de bendición, una palabra totalmente maravillosa y grandiosa en nuestras vidas. Así que, mi amado, recuerda el versículo 12 para cerrar en este día. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mucha gente va a ser perseguida. Tu vida, tu casa, tu familia, tus finanzas pueden ser perseguidas. Pero déjame decirte algo, si Dios es contigo, si Dios es por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Bienaventurado el que halla, bienaventurado el que encuentra, bienaventurado el que conoce el corazón, la presencia, el amor de nuestro Dios. Y más sabiendo que Él te ama, que Él tiene grandes cosas preciosas y maravillosas. Así que yo tengo en este pensamiento, el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios te ha cobijado, el reino de Dios te abraza en esta mañana, en este día y te dice, no temas, no desmayes. Hoy no estás paseando, pero más adelante, a través de la fe, a través de mi gloria, a través de mi amor, de misericordia, vas a gozar, vas a disfrutar y vas a entrar en los sueños que Dios ha puesto en tu corazón y en los sueños que Él tiene para ti. Que Dios te bendiga. Nos vemos aquí dentro de 8 días. Bendiciones. Gracias por conectarte y compartir con nosotros este tiempo de estudio de la palabra.
Si no tienes dónde congregarte, y buscas un cambio en tu vida, eres bienvenido a Vive, Iglesia Internacional. Recuerda que nuestras plenarias presenciales son los domingos a las 9:30 de la mañana, hora Colombia. Nuestra casa, la sede central, está ubicada en Bogotá en la carrera quinta número 2334 en el Hotel Gran Park. Encuentra más plenarias como esta en Facebook, Instagram y YouTube como @viveICI. Nos vemos pronto en una nueva plenaria familiar. Bendiciones sin límite. Nos vemos en casa. Que tengas un buen día. Amor divino nos hace integrar. Aquí no hay temor, solo libertad. Hoy es un Gracias por conectarte y compartir.